Un gran saludo a los organizadores. Muchas gracias por tenernos en cuenta, por tener en cuenta mi participación en esta oportunidad. Un saludo a la audiencia que está en este momento, veo que a las conocidas, muy queridas. Y bueno, estamos en un ambiente de crisis múltiple en el país y de incertidumbres de lo que va a pasar. Básicamente, a las anteriores crisis que ya se han expuesto acá en este auditorio entre el día de ayer especialmente, se suma la crisis ambiental en Bolivia, que es evidentemente un elemento crítico, fuerte. Ya lo voy a recalcar al finalizar como una de las grandes conclusiones cuando termine esa disertación. Es posible que haya habido crisis económicas, políticas, especialmente y sociales, mucho más fuertes en el pasado, hace 50, hace 70, hace 100 años, hace 200, o sea, en la época republicana, etcétera. Con seguridad Bolivia sí ha atravesado muchas crisis de esas, no económicas inclusive, pero como crisis ambiental como la que estamos viviendo ahora, nunca, jamás ha habido una crisis como la que estamos viviendo en el país. Eso se puede asegurar. Se habla de intensificación, proliferación y empeoramiento de las problemáticas ambientales y también la generación de nuevas situaciones críticas. Creo que el inicio de esta charla con esa lámina ya lo dice todo. La crisis ambiental del país actualmente empezó a concretarse básicamente desde hace 18 años, 20 años, digamos, en la forma y en la magnitud y en las características que actualmente estamos viendo, ¿no? El número de situaciones de degradación y deterioro ambiental se van sumando, pero día a día. No hay un momento realmente durante la semana que no se tenga una noticia, un reporte. En las redes sociales se ocupan precisamente de divulgar ese tipo de situaciones desde los lugares más remotos de Bolivia. Los medios de prensa también están cada vez más activos en el tema de la comunicación sobre temas ambientales. Y es infinito. En LIDERA hemos hecho un estudio últimamente, aparte de trabajar en Savia, como mencionó el señor presentador. Yo trabajo en la Liga de Defensa del Medio Ambiente como investigador, ¿no? de una institución que tiene más de 30 años de antigüedad. Son muchos temas y se han analizado prácticamente más de una quincena de grandes temas críticos para establecer básicamente lo que podría ser el derrotero de incertidumbre ambiental que vive el país. Sin embargo, vamos a utilizar solamente 6 indicadores generales que nos muestran la gravedad de la situación actual. Estamos hablando de la devastación de ecosistemas, de alta fragilidad ecológica, por niveles muy críticos de contaminación, o sea, hay un proceso de devastación, hay una pérdida catastrófica de bosques y de biodiversidad, hay un colapso de la gestión y funcionamiento de las áreas protegidas, que es un elemento importante de la gestión ambiental en cualquier país del mundo. Hay efectos drásticos del cambio climático y del fenómeno de la oscilación niño-niña, básicamente, que ahora están conjuncionados, con sequías extremas y pérdida de recursos hídricos. Ese es un elemento global, evidentemente, pero Bolivia no queda al margen de eso en términos de la necesidad para hacer adaptaciones, mitigaciones, prevenciones y controles a los efectos drásticos, y no solo eso, sino que nos estamos convirtiendo en unos inmensos y grandes contribuyentes del cambio climático a partir de la deforestación y la cantidad de gases que se emiten en los procesos catastróficos de quemas que estamos viviendo. Entonces hemos dejado de ser las víctimas del cambio climático de los países, grandes países industrializados, y nosotros somos los que no contribuimos a eso. No, estamos comenzando a contribuir tremendamente como país, junto con otros como Brasil, como Indonesia, como el Congo, etcétera, países que no están en la esfera industrial precisamente, o de grandes países industrializados, pero sí estamos comenzando con el tema de pérdida de bosques y grandes incendios a este tema del cambio climático.
El aumento drástico de la contaminación urbana es otro elemento que vamos a tocar brevemente, y la emergencia, esto es nuevo, casi nuevo se puede decir, aunque ya se ha ido gestando hace una veintena de años, la emergencia de zonas de sacrificio ambiental en Bolivia. Existen ya una decena, por lo menos una decena lastimosamente, de zonas de sacrificio ambiental donde las poblaciones locales viven trastornos emocionales por sufrimiento ecológico, lo que llaman el ecological grief en inglés. Entonces, estos elementos son críticos. Pasamos al primer indicador básicamente, que es la devastación de ecosistemas y elevada contaminación por metales pesados, y aquí evidentemente son las operaciones mineras a gran escala, sin regulación ni control y con amplio apoyo de las instancias del Estado, ¿no? La JAM es el motor principal para la proliferación de las actividades mineras desordenadas e ilegales en este país. Hay una devastación extrema de ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, los ambientes ribereños en los yungas en la Amazonía, humedales, tanto en las tierras altas como en la parte baja, una elevada contaminación por metales pesados, ¿no? Está el arsénico, el plomo, cadmio, zinc, y el mercurio, evidentemente, que es el que está más de moda. Y hay un reporte de incremento de casos de cáncer en diversas localidades del país. Casos críticos: cuenca de la Alta del río Beni, la cuenca del Mapiri, Caca, que son tributarios del río Beni, ¿no? El río Madre de Dios es otro gran río de Bolivia que está comenzando a ser apabullado por las operaciones mineras, especialmente a nivel de Barcaza. En tierras altas, los bofedales de Apolobamba, los ríos de yungas, desde Pelechuco básicamente hasta Cotacajes, toda lo que es la cordillera, hasta parte de lo que es la frontera con Cochabamba, son 15 ríos que están tremendamente agredidos ambientalmente por el tema minero, y los casos crónicos, que son la cuenca Popó y cuenca Pilcomayo, ¿no? son básicamente seculares de un proceso minero que data de siglos. Las actividades mineras son las mayores responsables de la generación de las zonas de sacrificio ambiental. Indicadores pequeños o calificadores de este indicador son las importaciones de mercurio, ¿no? Llegaron a 1.285 toneladas, básicamente. Gracias, muy amable. Se libera un promedio de 150 toneladas de mercurio por año y se utiliza 15 kilogramos de mercurio por kilogramo de oro. Estos datos obedecen a investigaciones que han realizado instituciones del país, como el caso del CEDIP, por ejemplo, con apoyo de universidades del exterior. En este ritmo hay estudio en poblaciones indígenas de la Amazonía boliviana, donde los límites de contaminación corpórea en habitantes de las etnias Tacana, Iceja, Cabineña especialmente, están entre 7 veces a 27 veces por encima de lo que es el límite permisivo de mercurio en la sangre, que son 5 microgramos por litro de sangre. Entonces hay gente que realmente está comiendo pescado, básicamente son bolsas de mercurio, básicamente se podría decir. El otro elemento son las inmensas pérdidas de bosque y biodiversidad. Aquí tenemos como responsables o agentes primarios de este proceso agronegocios, monocultivos, ocupación ilegal de tierras y los grandes y catastróficos incendios. En cuanto a lo que es el desbosque, hay datos bastante volátiles, hay muchos datos, hay que compararlos dependiendo de las metodologías que han utilizado. Los más recientes son en base a tecnología digital con imágenes satelitales de alta precisión y con un análisis cronológico bastante digamos riguroso, y se está hablando de 8 millones de hectáreas entre 1985 y el año 2022. A la fecha ya ha aumentado esa cifra, evidentemente. Este es un dato de Van Rijsk, por ejemplo, ¿no? La soya es el primer cultivo de deforestación, con 1.5 millones de hectáreas al momento en efecto productivo y de desbosque, y la ganadería con una cifra alarmantemente más alta que la de la soya, que es de 1.75 millones de hectáreas, el 80% concentrada en el departamento de Santa Cruz. O sea que es una ganadería no
o sea, no convencional como la del Beni, que es una ganadería intensiva en sabanas naturales, sino es una ganadería de reemplazo de bosques. Tiramos bosques para poner pastos artificiales o exóticos introducidos. Hay varios datos. Bolivia ocupa el tercer lugar, estamos aquí como pugnando en un campeonato básicamente entre el segundo y tercer lugar de mayor deforestación después del Brasil, Congo, estamos después de Indonesia, antes de Indonesia, etcétera, pero el ritmo de deforestación anual siempre fue alto en Bolivia. Estábamos hablando de 300.000 a 350.000 hectáreas por año, básicamente hasta el año 2014-2015, y de pronto tenemos unos datos que son escalofriantes, que ya estamos llegando a las 500.000 hectáreas por año de deforestación. Este es el dato de Global Forest Watch y Map Biomas, que el año 2023, pues precisamente 495.000 hectáreas el año pasado se habían desboscado. O sea, es una cifra récord de lo que es, digamos, el desbosque en el país, ¿no? Indicadores relacionados con esto es el uso de agrotóxicos, por ejemplo, que tiene que ver con el glifosato como principal herbicida, y una larga lista de más de 70 productos pesticidas nocivos que muchos de ellos están prohibidos en otros países, pero ingresan por contrabando al país, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, que solamente el año 2019 se usaron 100.000 toneladas de agrotóxicos en el país, nuevamente en el departamento de Santa Cruz. Los incendios han sido una situación bastante catastrófica. El del 2019 con 6 millones de hectáreas, el 2023 6.2, el 2024 es escalofriante, tenemos 11.5 según algunos de los laboratorios en Santa Cruz, de millones de hectáreas, que afectó Guarayos, Amazonía, Norte de Chiquitanía, y este año fue sí realmente una hecatombe, un desastre nacional, un desastre ambiental de primera magnitud. Entre el 2019 y el 2024 se han emitido 700 megatoneladas de gases de efecto invernadero, evidentemente mayormente CO2 hacia la atmósfera. Es por eso que decía de que en términos de lo que es cambio climático estamos pasando de ser países víctimas del sector agroindustrializado mundial a ser aportadores activos de lo que es el tema de acumulación de gases en la atmósfera y el calentamiento y el cambio climático, por supuesto. Inmensas pérdidas de biodiversidad. También ha habido datos que todavía están en revisión. Las investigaciones provienen de universidades tanto de Riberalta como de La Paz, del Beni, quiero decir, el Instituto de Investigación de Riberalta. El biólogo Vincent Voss es uno de los más acreditados en este tipo de estudios. Y estamos hablando de más de 30 millones de especímenes de fauna de vertebrados entre el 2019, el gran incendio de la Chiquitanía, y el que ha ocurrido este año, ¿no? De fauna de vertebrados, 120 millones de árboles, 3 billones, no millones, billones de invertebrados y plantas no arbóreas, y posiblemente los daños son irreversibles, según Vincent Voss, y posibles extinciones. O sea, que ya hay, digamos, un conato de que se han podido extinguir un montón, una gran cantidad de especies que ni siquiera habían sido descritas para la ciencia inclusive, o sea que son desconocidas este año, ¿no? Hasta el 2009, Bolivia, en el libro rojo de vertebrados amenazados de Bolivia, un libro que fue editado por el Ministerio del Medio Ambiente, tenían, y fue el trabajo de un panel increíble de investigadores en el tema ambiental o biológico, 212 especies de vertebrados, ¿no? 22 en condición de peligro, 57 en danger o en peligro crítico 22, ¿no? Pero actualmente se considera que esta lista se ha quedado pequeña, o sea, han debido ingresar, según opinión, todavía no hay estudios al respecto, pero ya las primeras opiniones y estimaciones de biólogos en el país indican de que esta lista
vista posiblemente se ha triplicado en términos de número de especies amenazadas y ha aumentado el nivel de riesgo de muchas que estaban en una situación vulnerable, digamos, y han pasado a peligro o en peligro crítico gracias a este desastre, ¿no? Esta fauna eliminada de los millones y billones que estamos hablando, especialmente de los millones de especies de vertebrados, ya podemos decir, pobres animalitos han muerto, ¿no? Ya el pobre guaso, pobre chanchito de topa, pobre antita, ya no hay más, etcétera. Es que esa fauna eliminada y flora eliminada, también árboles, a gran escala son los medios de vida fundamental de las poblaciones locales, especialmente indígenas, que en este momento hay hambruna en muchas de las regiones. En Guarayos, en Monteverde, hay hambruna en estos territorios indígenas por la falta de recursos silvestres para la alimentación de las familias. Ese es el incendio, no se lo ve muy claro, y abajo está muy nublado, pero bueno, así era realmente la fotografía que circuló en las redes sociales. Se la mandaron desde la zona de Guarayos, de San Javier, justamente, San Javier de Guarayos, y la otra es Chochís. Y de arriba es el megacúmulo gigante, el pirocúmulo que se conformó el año 2019 en el gran incendio de la Chiquitanía, ¿no? Y que fue registrado por la NASA, etcétera. Y abajo, lo que no se puede ver y está medio nublado, son niños pasando clases en medio de un índice de calidad ambiental por encima de 500 o 600 puntos. O sea, es algo inaudito, increíble, y tampoco tienen, pues, en sus lugares como Ascensión de Guarayos, vamos a pasar clases virtuales, porque su casa está igual que como está el aula. Entonces no hay diferencia, es increíble. El colapso de las áreas protegidas. Bueno, son 22 áreas protegidas nacionales y alrededor de 142, un poco más o menos, de áreas protegidas subnacionales, que quiere decir administradas por las gobernaciones o por los municipios principalmente. Es importante mencionar de que ha habido un proceso de colapso y deterioro profundo de lo que es la gestión y administración de las áreas protegidas en los últimos 20 años. Nunca funcionó muy bien. Tampoco vamos a decir de que en la época del Ministerio de Desarrollo Sostenible, cuando estaba el GONI, etcétera, era una maravilla, etcétera. Yo he trabajado en el servicio de áreas protegidas en el Ministerio de lo que era el Desarrollo Sostenible desde que se creó el SNAP. Estoy hablando del año 1992. Fue una lucha, o sea, siempre estabas peleándote con el ministerio a cargo del SNAP para que te den insumos, para que te den guardaparques, para que te den más dinero para las operaciones de control, etcétera. No era una taza de leche, pero a partir del 2006 para adelante la cosa se vino abajo, evidentemente. Yo mismo lo digo, antes no era una taza de leche, pero después ya no había ni siquiera taza de leche. Politización de cargos claves y notables, acuciante déficit presupuestario. Esto repercute en una baja operatividad en terreno, escaso número de guardaparques, no hay logística, no hay combustible, los botes no funcionan, los guardatracks no salen a proteger, etcétera. Manipulación arbitraria de la zonificación de las áreas protegidas. Hay un esquema de planificación en las áreas protegidas donde se establecen las zonas dentro de cada área protegida más importantes por su riqueza de biodiversidad, por su fragilidad, por su alta sensibilidad ecológica, porque hay especies endémicas, etcétera. Esas áreas son prácticamente intocables, ni siquiera inclusive se permiten procesos de investigación o colectas en esas áreas. Pero lo que ha sucedido en estos últimos años, que para que ingresen los proyectos extractivos, como ser una represa, ya sea una exploración petrolera o una actividad minera, el gobierno se ha dedicado a modificar estas zonificaciones para que, o sea, las han convertido de áreas de protección estricta a áreas de manejo de recursos. ¿Para qué? Para que pueda entrar la minera o la petrolera, Guasutaliquía, por ejemplo, ¿no? Entonces se han manipulado a antojo la zonificación, que es un proceso técnico bastante delicado, no es una cosa de agarrar un mapa y un lápiz. No, son trabajos en terreno, con colectas, con sobrevuelos que se tienen que hacer muy rigurosos, y todo eso se ha desbaratado. También las zonas de influencia que rodean las áreas protegidas no tienen gestión ambiental, y esto es a cargo básicamente de los municipios, de la gestión ambiental de los municipios, pues no funciona.
Las áreas protegidas subnacionales, 142 áreas protegidas, solo 7% de estas tienen algún tipo de gestión. El resto prácticamente no funciona. Los grandes elementos de presión sobre las áreas protegidas al momento son grandes incendios, como el caso de San Matías, por ejemplo. Prácticamente el 80% del área está dañada por mega incendios que han ocurrido, ¿no? Varias otras áreas protegidas también, no solamente en la parte baja de la Chiquitanía, sino también en la parte de las serranías, ¿no? Caso Palmar, caso Iñao, caso Toro Toro, etcétera. Megaproyectos viales están comenzando a proliferar, cruzar el área protegida Madidi, por ejemplo, desde la región alta hasta Ixiamas, lo cual va a ser prácticamente abrir esa puerta de ingreso a la minería, a los mineros, a los auríferos. Hay procesos de invasión de límites en muchas áreas, algunas de ellas, como por ejemplo Carrasco vive de ello cada día, tala ilegal y caza furtiva también, que son elementos, digamos, controlables, con la escasez de guardaparques que existen en las áreas protegidas, pueden hacer ese trabajo, pero el tema de los incendios y las amenazas de la minería y los megaproyectos son prácticamente, sobrepasan la capacidad de control y gestión que tienen los guardaparques. El total de las áreas protegidas, de las 22 nacionales, 6 están en condición muy crítica, 11 en condición crítica, 5 en condición medianamente crítica. Entre las más críticas, de mencionar el Timnis, el Madidi, Apolobamba, Carrasco, Cotapata, Pinolajas, ¿no? Al margen de las áreas protegidas, como conocemos, comunidades de protección propiamente, también hay otras áreas de conservación de humedales que se llaman los sitios Ramsar. Estos sitios Ramsar están a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Se han formado a partir de un proceso internacional, está dirigido por la UNESCO, y entre estas hay 11 que se han designado para Bolivia. Muy importante, está en el Pantanal, está el lago Titicaca, está el lago Popó, está la Laguna Concepción, la Laguna de Taxara en la reserva, en la zona alta de Tarija, en la zona de Taxara, están los bañados del río Blanco, del río Matos, etcétera. O sea, son 11 en total. ¿Y qué es lo que más llamativo de todo esto? Ninguna funciona. Ninguna tiene administración por parte del Estado. Nunca, jamás, el Ministerio de Medio Ambiente ha derogado un centavo para que haya un manejo efectivo de estas 11 unidades de protección de humedales, que son elementos altamente sensibles, ¿no? Y hay humedales de estos sitios Ramsar que están dentro de las áreas protegidas, lo cual es una ventaja, lo cual es una bendición, porque por lo menos reciben un cierto apoyo de las áreas protegidas de los guardaparques, caso Laguna Colorada, en el sur de la región del sudoeste potosino, o está la Laguna de Taxara dentro de Sama, por ejemplo, ¿no? Dentro de la reserva de la cordillera de Sama. Entonces tienen cierta protección, pero el resto prácticamente no tienen ningún. Y algo más, de estos sitios Ramsar que el gobierno ha aceptado internacionalmente, muy bien, los vamos a cuidar, sí, con un convenio internacional, etcétera, 4 de estos ya son zonas de sacrificio ambiental. 4 ya están prácticamente catalogados como zonas de sacrificio ambiental por la acumulación de impactos, especialmente mineros, ¿no? El caso de, por ejemplo, de Popó es un sitio Ramsar. El lago Titicaca es un sitio Ramsar, y ahí tenemos en el lago menor la bahía de Coana. La bahía de Coana es una bahía que está prácticamente inundada de la contaminación industrial y doméstica de todo lo que significa el Alto y sus conurbaciones, con escasos recaudos. Ahora el Pochocollo funciona, pero funciona a medias, o sea, no es, digamos, un funcionamiento efectivo. 5 minutos, Dios mío, estoy jodido. El cambio climático es algo que habíamos hablado, ¿no? Estamos pasando a ser contribuyentes y no tanto víctimas pasivas, ¿no? Hay una serie de elementos críticos. Lo más recalcable de todo esto son las sequías recurrentes que se han presentado, que tienen que ver también con procesos a nivel planetario. O sea, no es que aquí la sequía está produciendo porque solamente hemos desboscado y hemos quemado. Eso contribuye, sí. Y hay estudios que ahora están develando de que
a nivel microrregional y zonal hay efectos de deforestación que agudizan los efectos del cambio climático, pero evidentemente muchos de ellos tienen que ver con todo lo que es el deterioro ambiental a nivel global, ¿no? O sea, tiene que ver con el ICTZ, la zona de convergencia tropical, de que no llegan los vientos alisios, etcétera, y se producen las sequías. Y el niño y la niña tienen la virtud desde siempre, desde épocas prehistóricas, de hacer ese proceso que se podría decir que es natural, pero ahora está exacerbado por los procesos de industrialización y los procesos de deterioro por emisión de grandes cantidades de carbono a la atmósfera, como nuestras grandes emisiones de los incendios, lastimosamente hay que decirlo, ¿no? Entre 1985 y el 2022 hay una reducción del promedio de 39% de las aguas superficiales de ríos, lagos y lagunas en Bolivia. O sea, se están secando los ríos y las lagunas, etcétera, ¿no? Y en la parte del Beni, etcétera. Hay datos más específicos en Santa Cruz, Pantanal, Chiquitanía, donde van del 65 al 90% de deterioro de los cuerpos de agua. Y aquí, evidentemente, ha fallado algo. Hay acciones estatales, gobernaciones, municipios débiles, son escasas, o sea, en cuanto a prevención, apoyo a medidas de adaptación y mitigación. Estas no son sistemáticas, estructurales ni estratégicas, son erráticas totalmente. Y el poco dinero, que no ha entrado mucho en términos de cambio climático, prácticamente para mitigar y la adaptación al cambio climático, se ha dispersado en estudios que no han tenido mucha repercusión, ¿no? O sea, porque no han estado, para empezar, situados en las regiones propiamente y no han nacido de abajo para arriba de las comunidades locales que son las más afectadas. Además hay un incumplimiento tácito de compromisos por parte del gobierno, ¿no? Los CNDs famosos, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, uno de los principales compromisos de Bolivia era detener la deforestación y entrar en una fase de reducir los incendios y las quemas, cosa que no ha sucedido. Entonces, hacemos un saludo a la bandera, básicamente el famoso CND, que es un documento que se envía a la COP, a las convenciones de las partes a nivel internacional. El aumento drástico de la contaminación urbana es otro elemento crítico, ¿no? Un crecimiento poco nada planificado, aumento de la contaminación urbana, aumento de sobreconsumo y uso de plásticos, también eso ha tenido mucho efecto. Y escaso control de emisión de gases a la atmósfera. Ya tenemos 3 millones de unidades automotores en el país, un gran porcentaje, creo que es un 60%, 50% son obsoletas o que no deberían estar funcionando, ¿no? O que deberían estar en una permanente revisión y no lo hacen. Entonces, esto significa que lugares de Bolivia, ciudades intermedias y ciudades grandes, básicamente las zonas metropolitanas. Cochabamba, la zona metropolitana, es una de las más agredidas en el tema de emisión de gases por automotores, ¿no? En cuanto a residuos sólidos, va creciendo, ¿no? Ya hay un 180% inclusive en los últimos 10 años de aumento de emisión de residuos sólidos. En Bolivia ya somos 2 millones de toneladas al año de basura. Mucha de esa basura no es debidamente tratada. Aquí va el dato: de 340 municipios de Bolivia, solo 18 cuentan con rellenos sanitarios con efectivo disposición final, y solo 7 de estos 18 tienen vida útil a mediano plazo. De 340 municipios, 50 cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, o sea, aguas cloacales, etcétera, ¿no? Pero de estas, solo 20 funcionan efectivamente. O sea, básicamente las otras han dejado de funcionar o funcionan a media. Esto en Sucre, en Cochabamba, en otros lugares no hay. Aquí no tenemos plantas PETAR, que se llaman las CETAR, ¿no? O sea, el río Toqueapu libremente se va hasta abajo. Hay proyectos, no sabemos si se van a hacer o no se van a hacer, pero no tenemos ni para el alto funciona lo de Puchucollo, pero funciona a medias. Y
Hay casos críticos como la bahía de Coana, que he mencionado, que es sitio Ramsar, el lago Uru, que es también sitio Ramsar, que es un basurero de la ciudad de Oruro, y otro hecho que son inmersas en regiones naturales, rurales, inclusive periurbanas, ¿no? La pérdida total de funciones y servicios ecosistémicos, medios de vida y las poblaciones locales, no de inseguridad alimentaria, son zonas expulsoras de población. Mucha de la gente que vive en estas zonas se va, y la que se queda vive realmente en unas condiciones terribles, ¿no? El caso Popó, caso la bahía de Coana, caso Mapiri, el río Caca, etcétera, ¿no? Los daños ecológicos son difícilmente reversibles. Los ecosistemas pierden la capacidad de resiliencia, zonas abandonadas por el Estado, las acciones de restauración son muy caras y costosas, o sea, son una salvajada porque es una acumulación, o se han hecho a tan gran escala realmente, por operaciones mineras o por emisión de residuos, que el limpiar, restaurar, restablecer los ecosistemas realmente son cifras astronómicas. Y en todo esto se observan cuadros psicológicos de trastorno emocional, profundo estrés en los pobladores de dichas zonas, eso que se llama como sufrimiento ecológico. Aquí dos zonas, tengo muchísimas fotos y muchísimas fotografías y imágenes y mapas, pero aquí están dos, que espero que se vean bien. La de arriba es un bofedal que hasta hace unos 20, 25, 30 años, era uno de los más hermosos bofedales de Apolobamba, con vicuñas, con aves acuáticas, con rebaños de llamas, etcétera. Y ese es el panorama que se ve en torno a la laguna Suches, por ejemplo. Y abajo es el río Mapiri, ¿no? Es una zona básicamente que está infectada de mercurio, entre otras cosas, y está prácticamente de la cuenca es absolutamente depauperada, ya no tiene ni nombre. Esa es una zona de sacrificio ambiental. Y estas son las zonas de sacrificio ambiental en Bolivia. Las que están en negro están ya declaradas como zonas de sacrificio ambiental, y las que están en rojo son las que están potencialmente a convertirse en zonas de sacrificio ambiental. Y la última, por favor. La crisis ambiental en las últimas décadas es inédita, la peor en Bolivia. Hay temas transversales, la raíz de todo lo que hemos hablado ahora a una velocidad increíble, porque en realidad esta charla yo la doy posiblemente en 2 horas o 3 horas en la universidad, ¿no? Separada en clases, en materias, pero es el modelo de desarrollo, ¿no? Que está afianzado en los planes de desarrollo que ya se han venido gestando desde el año 2006, 7, 8 para adelante, y la famosa agenda patriótica, o sea, están escritas en piedra básicamente. Vulneración y inobservancia de normas es otro elemento transversal, muy común a todo esto, la mala gestión ambiental, y aquí algo muy interesante, la escasa asignación presupuestaria del Tesoro General para el tema ambiental. No, el año 24, aquí tengo un error de dedo, que no es 0,96, es 0,74% del presupuesto general de la nación. Esto es 2.100 millones de bolivianos, cerca de $300.000 pretenden que el Ministerio maneje todo el tema ambiental con $300.000. Por si acaso, hay ONGs en Bolivia que tienen asiento internacional o que son subsidiarias internacionales, que tienen más del doble de este presupuesto para trabajar un año. Y el Ministerio tiene esto, que es lo que le han dado el gobierno y el Poder Legislativo, para que manejen el tema ambiental. Eso es una de las cosas inauditas en este país. Y es parte de la crisis. Bueno, buena parte del trabajo ya lo ha hecho Marco Octavio. Yo voy a especificar algunos elementos sobre la problemática relacionada con la deforestación y los incendios. Son dos componentes de la catástrofe ambiental en tierras bajas que están íntimamente ligados. Buena parte de lo que se deforesta para ampliar la frontera agrícola y ganadera se quema, y cuando esos procesos de quema se descontrolan, pues tenemos tremendos incendios como los que han sucedido este año. Muy rápidamente, yo voy a usar varios mapas. Este es un mapa de la deforestación en Santa Cruz, que efectivamente acumula el 85% del bosque deforestado en el país.
En amarillo son las zonas más antiguas de deforestación y en rojo los procesos más recientes. Este es un mapa de hace un par de años. Verán efectivamente, en toda esta zona es el área núcleo de producción de soya, de sorgo, de maíz, de caña de azúcar y las áreas de expansión que se van ampliando a partir de ahí. Ya decía Marco Octavio, hablamos de 400.000 hectáreas de bosque primario deforestado en los últimos 2-3 años. El 2003 llega a 500.000 y con lo que ha pasado este año veremos la cifra de aquí a unos 3 meses a nivel mundial, porque son datos manejados a nivel mundial. Seguimos siendo terceros, tristemente, con el récord de mayor bosque primario deforestado en el mundo, solo después del Brasil y la República del Congo. Estos son unos mapas de los incendios por año. La verdad es que hace 20 años no hablábamos de estas enormes cantidades de bosque deforestado ni de incendios. Y estos mapas de alguna manera lo reflejan. Hay un componente de incendios por cuestiones de ganadería en las sabanas del Beni, que recursivamente se encuentran cada año. Y poco a poco se ve cómo se va incorporando Santa Cruz en las dinámicas de los incendios, hasta, este es el 2020, hasta llegar al actual. Cuando uno ve ya en mapas esta realidad, uno comprende claramente que lo que ha sucedido este año es un desastre catastrófico nunca antes visto en el país. Hemos llegado a duplicar la superficie quemada de los 2 anteriores incendios que eran considerados los más grandes antes, ¿no? Los del 2010 y el del 2019. Estamos hablando de 10 millones de hectáreas aproximadamente hace un mes, al 30 de septiembre. Habrá que añadirle a este dato todo lo que se ha quemado durante el mes de octubre además, ¿sí? De estos 10 millones de hectáreas, una buena parte se ha quemado en septiembre, ¿no? Alrededor de un 46% y un 35% en el mes de agosto. Y habrá que ver, como les decía, qué pasa en el mes de octubre. Una dimensión que es esencial considerar, y Miguel nos hablará de esto a continuación, es cómo ha afectado esto a la vida de miles de familias campesinas e indígenas en toda la Amazonía y el norte amazónico, en el Beni y el norte de La Paz, ¿no? Familias que se han visto desplazadas, pueblos ayoreos, chiquitanos, chácobos, que se ven obligados a dejar sus hogares, que han perdido sus cultivos, que han perdido sus sistemas agroforestales, que sus propias fuentes de agua han sido contaminadas por el incendio, por la ceniza, y que encima tienen problemas muy serios respiratorios, ¿no? Por la contaminación del aire. Eso es irreversible y no se puede volver a recuperar, además del componente enorme de pérdida de biodiversidad que Marco Octavio ya nos hablaba. Esta situación además va a agravar y agudizar enormemente ya la existente crisis climática en el país, va a agudizar las sequías no solo en la región, sino en todo el país, porque dependemos de esos bosques para que llueva en valles y altiplano. La disminución constante del nivel del lago Titicaca depende buenamente o está ocasionada buenamente por la deforestación que estamos haciendo en tierras bajas. Las temperaturas están aumentando en general en todo el país y particularmente en la región de tierras bajas. El periodo de lluvias se está acortando y el de sequía se amplía. Y bueno, el componente enorme de contaminación que también es esencial. Al 30 de septiembre, alrededor del 68% de los incendios se dieron en Santa Cruz. El 68% de la superficie quemada de esos 10 millones de hectáreas quemadas está en Santa Cruz, un 30% en el Beni y un pequeño porcentaje todavía en el departamento de La Paz. Estas cifras se ajustarán con lo que hemos visto en el mes de octubre, porque hay una tendencia de resurgimiento de incendios en el Beni y en La Paz en el último mes. De estos 10 millones de hectáreas, el 58%, casi el 60% son bosques, son área boscosa. El mapa nos muestra en verde
la cobertura boscosa del país y verán claramente cómo se sobreponen las áreas de bosque con las de los incendios. El restante 42% es cobertura, pero no precisamente boscosa, son pastizales, son otro tipo de zonas que no se consideran bosque como tal, pero que también son esenciales en los ecosistemas y en sus funciones medioambientales como tal. Este es un dato enorme y muy contundente por la importancia que tienen los bosques para nuestra propia vida y nuestra propia satisfacción de necesidades, el consumo de agua, el derecho a un aire limpio, a un medio ambiente sano, etcétera, ¿no? Normalmente nos pensamos como país, no precisamente como un país lleno de bosques, sino más bien dedicado a la agricultura, con altiplano y a la minería, pero no hay que olvidar que ese mapa pintado de verde es esencial para nuestra vida, ¿no? Ya entrando a Santa Cruz propiamente, hay 2 o 3 municipios que han sido altamente afectados, los municipios de San Matías, de San Ignacio, Concepción. Esto cómo funciona, así: San Matías, San Ignacio y Concepción. Estamos hablando de estos 7 millones de hectáreas al 30 de septiembre, pero la semana anterior la gobernación de Santa Cruz ya habla de 8,7 millones de hectáreas afectadas solo en el departamento de Santa Cruz. Se trata de tierras de incendios en las áreas de expansión de frontera agrícola y ganadera del departamento. Buena parte de estas zonas afectadas o quemadas son tierras fiscales. Estamos hablando de la Reserva Forestal del Choré, de la Reserva Forestal de Guarayos, de la Reserva Forestal del Bajo Paraguá, del Área Nacional de Manejo Integrado de San Matías, del Parque Nacional Noel Kempff. Todas son áreas en las que no debería haber incendios, y si hay deberían ser muy pocos y deberían ser controlados, pero por el componente más de ampliación de frontera, de conflicto por la tierra, de búsqueda de enriquecimiento ilícito rápido, pues se están quemando. Además, aquí está la TCO de Guarayos, un territorio indígena Guarayos, y el territorio indígena de Monteverde, espacios que también se ven afectados por esta realidad, y cientos de comunidades chiquitanas en la chiquitanía. Obviamente hay medianas y pequeñas propiedades, también hay comunidades. Ahí están las cifras, las tierras fiscales, 34% quemadas. 34% del incendio se da en tierras fiscales en Santa Cruz, 28% en territorios indígenas, 19% en medianas y grandes propiedades, ganaderas y agrícolas, un 8% en pequeñas parcelas y comunidades indígenas campesinas, y un 8% en nuevos asentamientos, que es un dato importante que voy a explicar después. Son varias las causas. Esto está medio repetido. Es fundamental comprender que por detrás de la deforestación y de los incendios se halla la expansión del modelo soyero ganadero dedicado a la exportación. Y esta expansión se da a costa de bosques, tiene una serie de respaldos de orden institucional y de política pública. La Agenda Patriótica 2023, la Cumbre Sembrando Bolivia, la Agenda Patriótica 2025, perdón, del 2013, y la Cumbre Sembrando Bolivia del 2015, establecen una serie de objetivos nacionales y una serie de acuerdos entre el gobierno y los sectores productores para ampliar la frontera agrícola y ganadera. Y a partir de esto se desprende una serie de normativas específicas que flexibilizan y facilitan la deforestación y el desmonte, estas llamadas normas incendiarias que seguro que todos ustedes han escuchado en los medios. Además de esto, hay este otro objetivo reciente de reemplazar el gas cueste lo que cueste, y una manera de reemplazar esos ingresos es a través del fomento de la producción de biocombustibles, ampliando la frontera para sembrar, para plantar palma africana y para aumentar la superficie cultivada de soya, y va de la mano además el uso de nuevas semillas transgénicas y los correspondientes agroquímicos, ¿no? En los últimos 10 días se han aprobado 2 nuevas semillas transgénicas, justamente apuntando a promover la producción de biocombustibles, de biodiesel,
y de alguna manera resolver la crisis económica. Resolver entre comillas, porque claramente no lo va a resolver. Y de ahí que en esta mesa,